No tienes que fingir que estás bien. No tienes que tener fuerzas para escuchar esto. Llega exactamente como estás, porque esta oración fue hecha para el momento en que ya no te queda nada. Padre amado, en este momento venimos delante de ti sin máscaras, sin fuerzas prestadas y sin intentar parecer más fuertes de lo que somos. Venimos exactamente como estamos. Cansados. Agotados en algunos casos hasta un nivel que es difícil de describir con palabras. Con el depósito emocional, físico y espiritual en un nivel tan bajo que simplemente llegar hasta este momento de oración ya fue un acto de fe que costó más de lo que cualquiera desde afuera podría imaginar. Y Señor, antes de pedir cualquier cosa, queremos simplemente reconocer tu presencia en este estado de vulnerabilidad absoluta y decirte que aunque no tengamos fuerzas, todavía tenemos fe. Aunque no tengamos respuestas, todavía tenemos confianza en ti. Aunque no podamos ver el camino, todavía creemos que tú lo conoces perfectamente. Padre Celestial, hay algo que el mundo no entiende sobre el agotamiento profundo. El mundo dice que el cansancio extremo es señal de debilidad. Que si te quedaste sin fuerzas es porque algo está mal en ti, porque no eres lo suficientemente resistente, porque no tienes la disciplina o la mentalidad correcta. Pero tu palabra dice algo completamente diferente. Tu palabra dice que hasta los jóvenes se cansan y se fatigan. Que los muchachos tropiezan y caen. Que el agotamiento no es una falla moral ni una señal de fe insuficiente. Es la condición humana que el Señor conoce, comprende y para la cual tiene una respuesta que ninguna estrategia de productividad, ningún suplemento vitamínico y ningún consejo motivacional puede reemplazar. Señor, que cada persona que está escuchando esta oración sepa desde este primer momento que no está sola en su agotamiento. Que el Dios que los creó conoce los límites de la criatura que formó con sus manos. Que el Padre que nos observa desde el cielo no nos mira con decepción cuando llegamos al límite. Nos mira con el mismo amor compasivo con que Jesús miró a las multitudes agotadas que lo seguían, con el mismo amor con que le dijo a sus discípulos que vinieran a Él todos los que estaban cargados y que Él les daría descanso. Que esa invitación sea recibida hoy por cada corazón que la necesita. Que esta oración no sea solamente palabras que entran por los oídos, sino un encuentro real con el Dios que sostiene. El Dios cuyas manos eternas están debajo de cada uno de sus hijos incluso en los momentos donde sus hijos no pueden sentirlas. El Dios que prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía, y que esa promesa no tiene cláusula de excepción para los momentos de agotamiento extremo. El Dios que es la fortaleza de los débiles, el descanso de los cansados y el refugio de los que ya no pueden más. Padre amado, oramos por el agotamiento físico que está pesando sobre tantas personas en este momento. El cuerpo que no descansa completamente aunque duerma. Los músculos que despiertan cansados antes de que el día comience. La energía que se agota mucho antes de que las responsabilidades del día terminen. Las noches de insomnio que acumulan un déficit de descanso que se siente en cada célula del cuerpo. El cuerpo que ha sido empujado más allá de sus límites durante demasiado tiempo y que ahora envía señales de alarma que a veces se ignoran porque las responsabilidades no tienen pausa. Señor, que tu poder restaurador llegue al cuerpo físico de cada persona que está agotada en este momento. Que el descanso que el cuerpo necesita llegue de maneras sobrenaturales. Que las noches se conviertan en verdaderos tiempos de restauración donde el cuerpo es renovado mientras la mente descansa.
Que la energía que fue consumida por temporadas de esfuerzo excesivo sea repuesta por la mano de Dios de una manera que sorprenda a quien la experimenta. Que el cuerpo que ha estado funcionando en modo de supervivencia comience a funcionar con la vitalidad para la que fue diseñado. Que cada persona tenga la sabiduría de reconocer los límites del cuerpo y de honrarlos sin culpa. Que el descanso no sea visto como pereza sino como obediencia al Dios que estableció el sábado porque sabe que la criatura que formó necesita parar. Que cuidar el cuerpo no sea interpretado como falta de dedicación sino como mayordomía responsable del templo que el Espíritu Santo habita. Que la cultura del agotamiento permanente que el mundo celebra como virtud sea cuestionada a la luz de la palabra de Dios que llama a sus hijos a descansar en Él. Padre Celestial, que el Elías que está completamente agotado debajo de su árbol de enebro reciba hoy la misma visita que el Señor envió a su profeta en ese momento de colapso total. Que el ángel llegue. Que el pan caliente y el agua fría estén disponibles. Que la voz tierna de Dios diga como lo dijo entonces, levántate y come, porque largo camino te resta. Que nadie que ha llegado al límite de sus fuerzas físicas interprete ese límite como el final del camino. Que sea interpretado como el lugar donde la provisión sobrenatural de Dios comienza a ser necesaria y disponible al mismo tiempo. En el nombre de Jesús, declaramos restauración física sobre cada cuerpo agotado que está escuchando esta oración. Que las fuerzas sean renovadas. Que la energía regrese. Que el cuerpo descanse profundamente en los próximos días. Que la salud sea fortalecida. Y que la persona que hoy se siente sin fuerzas físicas experimente en los días que vienen una vitalidad renovada que sea evidencia tangible de que el Dios que sostiene también restaura. Padre amado, oramos por el agotamiento emocional. Ese tipo de cansancio que es más difícil de explicar que el físico pero que en muchos casos es más profundo y más debilitante. El agotamiento de quien ha dado tanto emocionalmente durante tanto tiempo que ya no sabe desde dónde sacar más. El cansancio de quien ha cuidado de otros durante temporadas largas mientras descuidaba su propio interior porque siempre había alguien que necesitaba más. El agotamiento de quien ha luchado contra sus propias emociones, contra el miedo, contra la tristeza y contra la ansiedad con una constancia que agota incluso al más resistente. Señor, hay personas que están emocionalmente vacías en este momento. Personas que en algún punto del camino dieron tanto de sí mismas que llegaron al fondo del depósito y descubrieron que no quedaba nada más. Personas que solían tener capacidad para sentir alegría, para emocionarse, para conectar con los demás y que ahora sienten una especie de entumecimiento emocional que es en sí mismo una señal de agotamiento extremo. Personas que lloran sin saber exactamente por qué, o que han perdido incluso la capacidad de llorar aunque sientan que necesitan hacerlo. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo ministre en el interior emocional de cada una de esas personas con la ternura y la precisión que solamente el Consolador puede ejercer. Que el lugar vacío sea llenado con la presencia de Dios de una manera que se sienta real y no solamente intelectual. Que la capacidad de sentir sea restaurada gradualmente, con la gentileza de un proceso que respeta los tiempos del alma y no los apresura más allá de lo que puede sostener. Que el entumecimiento emocional que fue un mecanismo de protección deje de ser necesario porque la presencia de Dios se convierte en el refugio seguro donde ya no es necesario protegerse. Que el gozo regrese. No como una emoción forzada ni como una performance de lo que se espera que un creyente sienta, sino como el fruto genuino del Espíritu que crece en el corazón que se rinde al cuidado de Dios.
El gozo que no depende de las circunstancias externas porque tiene su raíz en algo que las circunstancias no pueden tocar. El gozo que el Señor mismo prometió dar y que ningún ladrón puede robar permanentemente porque lo que Dios da no puede ser arrebatado por el enemigo de manera definitiva. En el nombre de Jesús, declaramos llenura emocional sobre cada corazón vacío que está recibiendo esta oración. Que el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, llene cada espacio vacío, sane cada herida abierta y restaure cada capacidad emocional que fue agotada por temporadas de dar sin recibir, de luchar sin descanso y de caminar sin la compañía visible del Señor que sin embargo nunca dejó de estar presente. Padre Celestial, oramos por el agotamiento espiritual. Ese estado donde la oración cuesta un esfuerzo que normalmente no costaría. Donde la palabra de Dios no llega con la misma frescura y la misma profundidad de otras temporadas. Donde la alabanza se siente mecánica y la adoración requiere una voluntad que no siempre está disponible. Donde la sensación de la presencia de Dios que en otras temporadas era constante y reconfortante ahora parece distante o completamente ausente. Donde la fe que en otros momentos era fácil de sostener ahora requiere un esfuerzo diario que agota. Señor, el agotamiento espiritual no es señal de que Dios se alejó. Es señal de que el alma necesita ser llenada de nuevo. El mismo David que escribió los salmos más profundos y más hermosos de toda la Escritura también escribió salmos desde el lugar del agotamiento espiritual. El mismo Elías que llamó fuego del cielo en el monte Carmelo también cayó debajo de un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. El mismo Pedro que caminó sobre las aguas también negó a Jesús 3 veces en la noche de mayor presión. El agotamiento espiritual no descalifica. Y la gracia de Dios no disminuye en los momentos donde el alma está en su punto más bajo. Padre amado, que el fuego espiritual que parece haberse reducido a brasas en el corazón de quien está agotado sea soplado por el Espíritu Santo hasta que vuelva a arder con la intensidad que el Señor tiene preparada para esta nueva temporada. Que el hambre espiritual regrese. Que el deseo de orar sea restaurado. Que las Escrituras vuelvan a hablar con esa voz que llega directamente al corazón y que produce fe, esperanza y transformación. Que la presencia de Dios sea tan tangible en los próximos días que la distancia que el alma agotada percibía sea reemplazada por una cercanía que es más profunda que cualquier cosa experimentada antes. Que nadie que está espiritualmente agotado se avergüence de ese estado ni lo oculte como si fuera una falla que disminuye su valor delante de Dios. Que lo traigan exactamente como es, con toda su honestidad y con toda su vulnerabilidad, y que descubran que el Dios que recibe a los que vienen a Él con fe perfecta también recibe a los que vienen con fe pequeña. Con dudas y con un corazón que quiere creer más de lo que en este momento puede. Porque la mostaza más pequeña que existe es suficiente para el Dios que trabaja con lo poco para producir lo mucho. En el nombre de Jesús, declaramos reavivamiento espiritual sobre cada persona que está en sequía espiritual en este momento. Que la lluvia del Espíritu Santo caiga sobre el terreno árido del corazón y que produzca una germinación de vida espiritual que sorprenda incluso a quien la experimenta. Que la temporada de sequía termine y que la temporada de lluvia comience. Que el río de agua viva que Jesús prometió fluya de nuevo desde el interior con una abundancia que desborde y que bendiga no solamente a quien lo experimenta sino también a todos los que están a su alrededor. Padre amado, oramos por los que están agotados de esperar. Ese agotamiento específico y particular que se desarrolla cuando se ha creído durante mucho tiempo sin ver la manifestación de lo que se esperaba. Cuando se ha orado,
cuando se ha ayunado, cuando se ha declarado, cuando se ha confiado y cuando el tiempo sigue pasando sin que la respuesta llegue de la manera que fue pedida. Ese agotamiento que no es solamente cansancio sino que incluye una dimensión de duda que se infiltra con preguntas difíciles. ¿Realmente me escucha Dios? ¿Tengo suficiente fe? ¿Hay algo en mí que impide que la respuesta llegue? ¿Vale la pena seguir creyendo? Señor, para cada persona que está agotada de esperar, hoy declaramos la misma palabra que tú le diste a Abraham cuando la promesa tardaba más de lo que él podía comprender: mira las estrellas. Cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. En el momento de mayor dificultad para creer, Dios no redujo la promesa. La amplió. No cambió el objetivo para que fuera más fácil de alcanzar. Amplió la visión para que la fe tuviera algo lo suficientemente grande en que enfocarse. Que esa misma estrategia divina opere en el corazón de quienes están agotados de esperar. Que la visión sea ampliada cuando la fe está en su punto más bajo. Padre Celestial, que la espera prolongada no sea interpretada como abandono divino sino como preparación profunda para una manifestación que requerirá todo lo que está siendo formado en el proceso. Que el tiempo de espera sea redimido, que cada día que pasa sin la respuesta visible sea un día donde algo invisible pero esencial está siendo construido. Que el carácter que se forma en la espera, la paciencia que se desarrolla en el proceso y la fe que se profundiza en la oscuridad sean reconocidos no como consecuencias secundarias de un proceso frustrante sino como obras maestras del Espíritu Santo que tienen un valor eterno que supera infinitamente cualquier respuesta inmediata. Que la fe de los que esperan sea sostenida no por la intensidad de sus emociones sino por la solidez de la palabra de Dios que no cambia. Que cuando el sentimiento de fe desaparece, como inevitablemente ocurre en los momentos de mayor agotamiento, la decisión de confiar permanezca como un ancla que no depende de cómo se siente el corazón sino de quién es el Dios en quien ese corazón confía. Que esa fe de decisión, que el teólogo llamaría fe de la voluntad, sea la que sostenga a cada persona en los momentos donde la fe emocional ya no tiene combustible suficiente para continuar. En el nombre de Jesús, declaramos que la espera de cada persona que está agotada de esperar tiene una fecha de culminación que fue determinada por Dios desde la eternidad y que está más cerca hoy que ayer. Que la respuesta está en camino. Que el proceso de preparación está llegando a su completitud. Que el momento de la manifestación se aproxima con una velocidad que el agotamiento impide percibir pero que la fe reconoce porque confía en el carácter del Dios que siempre cumple lo que promete, aunque nunca en el tiempo que sus hijos anticipan. Padre Celestial, oramos por los que están agotados de ser fuertes para otros. Esas personas que han sido el pilar de su familia, el sostén de sus amigos y el apoyo constante de quienes los rodean durante temporadas largas. Personas que aprendieron desde temprano que su rol era ser fuertes, que no era apropiado mostrar debilidad, que siempre había alguien que necesitaba más y que sus propias necesidades podían esperar. Y que después de años de sostener a otros, de ser el hombro donde todos lloran y la voz que anima cuando todos están desanimados, llegaron al punto donde ellos mismos necesitan desesperadamente que alguien los sostenga a ellos pero no saben cómo pedirlo ni si es válido necesitarlo. Señor, para esas personas específicamente hoy declaramos algo que tal vez nadie les ha dicho últimamente con la claridad que necesitan escuchar: es válido necesitar. Es válido cansarse. Es válido llegar al límite. Es válido pedir ayuda. Es válido no tener las respuestas.
Es válido no ser el fuerte en esta temporada. Porque tú no llamaste a tus hijos a ser invulnerables. Los llamaste a ser dependientes de ti. Y la persona que reconoce su necesidad y se vuelve a Dios con ella está ejerciendo una de las formas más profundas de fe que existen. Padre amado, que las personas que han estado sosteniendo a otros durante demasiado tiempo sean sostenidas hoy por ti de una manera que se sienta real y concreta. Que el Espíritu Santo envíe a las personas correctas con las palabras correctas en el momento correcto. Que alguien pregunte cómo están y que esta vez tengan la valentía de responder con honestidad. Que encuentren el espacio seguro donde pueden soltar el peso que han llevado durante tanto tiempo sin que nadie lo supiera. Que la carga que cargaron solos durante temporadas largas sea distribuida entre la comunidad de fe que el Señor estableció precisamente para que ninguno de sus hijos tuviera que cargar solo lo que fue diseñado para ser cargado. En comunidad. Que aprendan a recibir con la misma gracia con que han aprendido a dar. Porque para algunas personas recibir es más difícil que dar. Dar se siente generoso, virtuoso y seguro. Recibir se siente vulnerable, expuesto y a veces hasta vergonzoso para quienes aprendieron que necesitar es una debilidad. Que esa mentalidad sea transformada por la gracia del Espíritu Santo. Que la vulnerabilidad sea reconocida no como debilidad sino como valentía. Que necesitar sea reconocido no como fracaso sino como humanidad honesta. Y que recibir el cuidado de Dios y de otros sea reconocido como el acto de fe más maduro que puede ejercer alguien que ha pasado la vida entera aprendiendo a dar. En el nombre de Jesús, declaramos alivio sobre el peso que han estado cargando los que sostienen a otros. Que la carga sea aliviada. Que el yugo sea quitado. Que el descanso llegue. Y que en la temporada que viene puedan dar desde la abundancia que produce el haber sido llenados por Dios en lugar de dar desde el vacío que produce el agotamiento de quien nunca se detuvo a recibir. Padre amado, al llegar al cierre de esta oración, queremos hablar directamente a cada persona que llegó a este momento sin fuerzas. A la que consideró no escuchar esta oración porque el agotamiento hacía que incluso eso pareciera demasiado esfuerzo. A la que escuchó con los ojos cerrados porque no tenía energía para nada más. A la que escuchó llorando sin saber exactamente por qué, porque a veces las lágrimas son la única manera en que el alma agotada puede comunicar lo que las palabras no alcanzan a expresar. A la que escuchó con la esperanza casi extinguida pero con un hilo de fe que se negó a soltarse completamente. Señor, para esa persona, para cada una de esas personas, hoy declaramos la promesa más poderosa que existe para el momento del agotamiento total. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa promesa no dice que los que tienen una fe perfecta renovarán sus fuerzas. No dice que los que nunca dudan. No dice que los que siempre oran durante horas y siempre leen la Biblia y siempre están en su mejor momento espiritual. Dice los que esperan en el Señor. Esperar en el Señor es una postura del corazón que puede ser adoptada incluso desde el lugar del agotamiento más profundo. Y esa postura es suficiente para activar la promesa. Que las fuerzas sean renovadas. No mañana solamente. Que comience ahora. Que algo en el interior de cada persona que recibió esta oración con fe comience a moverse en este momento. Que el Espíritu Santo que vive en cada creyente sea reconocido como la fuente de fortaleza que no se agota, que no tiene límites y que está completamente disponible en los momentos donde los recursos humanos llegaron a cero.
Que la fortaleza de Dios, que se perfecciona en la debilidad humana, sea la experiencia de cada persona que hoy llegó a esta oración sin nada y que sale de ella con la certeza de que el Dios que sostiene nunca suelta. Gracias Padre porque nos sostienes. Gracias porque cuando no podemos más, tú puedes. Gracias porque cuando llegamos vacíos, tú llenas. Gracias porque cuando caemos, tú levantas. Gracias porque tu fortaleza no depende de la nuestra y tu fidelidad no está condicionada a nuestro rendimiento. Gracias porque en el momento de mayor debilidad, tu gracia es más que suficiente. Y gracias porque nadie que viene a ti con lo que le queda, aunque sea muy poco, sale de tu presencia igual a como entró. Porque el Dios que sostiene también transforma. El Dios que renueva fuerzas también renueva la fe. Y el Dios que dice venid a mí los que estáis cargados nunca ha enviado a nadie de vuelta con la misma carga con la que llegó. Si recibes esta palabra para tu vida, escribe en los comentarios. Dios me sostiene cuando ya no puedo más. Y suscríbete al canal para continuar recibiendo oraciones que hablan directamente a lo que estás viviendo. Que el Dios que te sostuvo hasta este momento continúe sosteniéndote en cada paso que viene. Que las fuerzas sean renovadas. Que el descanso llegue. Y que en los días que vienen puedas mirar hacia atrás y ver que incluso en el momento donde sentiste que ya no podías más, la mano de Dios nunca te soltó. Amén.